Hola, aquí tengo esta preciosa blusa, está paso a paso para tejerla. No tiene costura a los lados ni en las mangas. Las puede tejer lo largo o cortas que le guste. Aquí tenemos la parte de abajo, hace una forma muy bonita el tejido. Es muy cómoda, muy suave la forma que queda el tejido. La puede tejer en cualquier color. Esta talla es M. Pero también se puede usar en talla L, ya que el tejido está bastante amplio por la forma que tiene el tejido. Aquí tenemos la blusa en la parte de la espalda, es el mismo tejido, la misma cantidad que tiene al frente, tiene en la espalda y tenemos las mangas, están preciosas, hacen una forma muy bonita. A mí me encanta, está precioso este tejido. Esta blusa está tejida con 150 gramos de hilo. Para hacer este tejido voy a usar este hilo cristal, el gancho, la letra B, 2.25 milímetros. Empezamos el tejido con 156 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 26 cadenas. Cada 13 cadenas es un motivo, pero como tenemos que tener pares en los motivos, vamos a tener que duplicarlas, que son 26 cadenas. Le va a aumentar o le va a disminuir las 26 cadenas a esta cantidad. Esta cadena la tejí un poco suelta y la estoy colocando a un solo lado para que no nos vaya a quedar torcida al momento de terminar la primera vuelta. La empezamos con 5 cadenas. En este mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos de una lazada. Vamos a tejer los puntos altos, dos cadenas y un punto alto. Aquí terminamos este grupo de 4 puntos altos. Estoy contando la cadena como el primer punto alto. Tejemos 3 cadenas y vamos a pasar sin tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente voy a tejer medio punto y medio punto en el siguiente espacio. Son 2 medios puntos. De nuevo 3 cadenas y pasamos 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente espacio vamos a tejer el mismo grupo de 4 puntos altos. Aquí tenemos el primero, 2 cadenas, 2 puntos altos, dos cadenas y un punto alto. Ahí tenemos el grupo de 4. Vamos a repetir desde este espacio de 3 cadenas, pasamos 5, 2 medios puntos, 3 cadenas y pasamos 5 y el grupo de 4. Voy a terminar la primera vuelta, tengo los 2 medios puntos, las 5 cadenas, dejo los 3 puntos de cadena y deslizo en la tercera cadena. Empezamos la vuelta 2 por debajo de la cadena, deslizo 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, tenemos un grupo de 4 puntos altos, ahí está el primer grupo de 4 puntos altos sin cadena de separación. En el siguiente espacio de cadena
un grupo de 4 con 2 cadenas de separación. Ahí tenemos el grupo de 4, 3 cadenas, 2 puntos altos, uno en cada espacio del medio punto, el segundo punto alto, 3 cadenas y repetimos los mismos espacios. En cada espacio de cadena vamos a tejer el grupo de 4, el segundo, esto ya lo estoy repitiendo, así vamos a continuar para tejer la segunda vuelta. Vamos a cerrar la segunda vuelta. Tengo las últimas 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena, deslizo el punto alto, vamos a empezar la vuelta 3 debajo de la cadena, deslizo, ahí empezamos a tejer 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos el mismo grupo de 4. Después del grupo de 4 tejemos 5 cadenas, un grupo de 4, 3 cadenas, medio punto y 3 cadenas y repetimos lo mismo para tejer la vuelta 3. Vamos a terminar la vuelta 3, tengo las últimas 3 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Vamos a empezar la 4, deslizo el primer punto alto por debajo de la cadena, empezamos con 3 cadenas para formar el grupo de 4, 3 cadenas, un punto alto en la tercera cadena, 3 cadenas, el grupo de 4 en el espacio de cadena. Ahí tenemos el abanico en la vuelta 4. Vamos a continuar tejiendo cada abanico sin cadena de separación. Vamos a continuar con el mismo grupo que tenemos al inicio de la vuelta, el grupo de 4, 3 cadenas, el punto alto en la tercera cadena, 3 cadenas y el grupo de 4 y repetimos lo mismo para terminar la vuelta 4. Ok, perfecto, vamos a cerrar la vuelta 4. Aquí tengo el último espacio, deslizo en la tercera cadena, empezamos la vuelta 5, voy a deslizar el punto alto por debajo de la cadena, el último, 4 cadenas, un punto alto. Aquí vamos a empezar de forma diferente. Aquí tenemos una V, 3 cadenas, en el punto alto tejemos una V con 3 puntos de separación, tres cadenas, en el espacio de cadena tejemos la V con una cadena de separación. Esto lo vamos a repetir en el siguiente abanico sin cadena de separación. De nuevo la V con una cadena de separación, 3 cadenas, en el punto alto la V con 3 cadenas de separación, 3 cadenas, la V con una cadena de separación, y esto lo vamos a repetir para terminar la vuelta 5. Vamos a cerrar la vuelta 5 en la tercera cadena del liso. Empezamos las 6
Voy a deslizar por debajo de la cadena, 3 cadenas para el punto alto, 3 cadenas de separación, 3 puntos altos en el punto alto, cinco cadenas en el punto alto, 3 puntos altos, tres cadenas y un punto alto en el espacio de cadena. Ahí está terminado el abanico. Tejemos una cadena de separación para empezar en el siguiente abanico, que vamos a repetir lo mismo, el punto alto, 3 cadenas, 3 puntos altos en el punto alto, cinco cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena, sin olvidarnos de la cadena que va para continuar en el siguiente abanico. Así vamos a repetir este mismo espacio para terminar la vuelta 6. La vuelta 6 la voy a cerrar. Tengo el último punto alto, una cadena y deslizo en la tercera cadena. Vamos a deslizar 3 espacios. En el espacio del punto alto, ahí empezamos la vuelta 7, 3 cadenas para el punto alto, en el mismo espacio un punto alto, en el siguiente espacio un punto alto, 2 puntos altos en un solo espacio. Vamos a tener un total de 5 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto en la tercera cadena, 3 cadenas. Vamos a repetir los 5 puntos altos en este espacio, 2 en el primero, 1 y 2 en el último. Aquí vamos a tejer 3 cadenas, medio punto en el espacio de la cadena, 3 cadenas y repetimos lo mismo en el espacio de los 3 puntos altos, lo mismo que tejimos en este espacio, 2 puntos altos, un punto alto y 2 puntos altos en el siguiente. Las 3 cadenas, el punto alto, las 3 cadenas y el grupo de 5 puntos altos. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 7. Vamos a cerrar la vuelta 7. Tengo las últimas 3 cadenas después del medio punto. Deslizo en la tercera cadena. Y aquí empezamos a tejer 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio, un punto alto. En el siguiente tejemos 2 en un solo espacio, uno en cada espacio. Tenemos un total de 6 puntos altos, 3 cadenas. Vamos a tejer en el punto alto una V con 3 cadenas de separación, 3 cadenas,
y repetimos el espacio de 6 puntos altos, 2, 1 en cada espacio. En el siguiente 2 en un solo espacio y 2 en cada espacio, 1 y 2. Este es el abanico que vamos a estar repitiendo en la vuelta 8. Sin cadena de separación vamos a continuar en este espacio a repetir los 6 puntos altos y el espacio de cadenas. Vamos a cerrar la vuelta 8. Aquí tengo los últimos 6 puntos altos, deslizo en la tercera cadena, empezamos la vuelta 9, 3 cadenas para el primer punto alto y un punto alto en cada espacio. Tenemos 3, 4, 5 y 6. Estoy contando la cadena. 3 cadenas. En el espacio de 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas. En el mismo espacio, 2 puntos altos, 2 cadenas y un punto alto. En el mismo espacio, 3 cadenas y tejemos 5 puntos altos, 3, 4 y 5. El último punto alto lo vamos a tejer sin cerrar con el primero del siguiente abanico. Aquí tenemos el primero del siguiente abanico, los 2 puntos, el último y el primero lo cerramos en un solo punto. Ahí se está haciendo una disminución de un punto alto. Y vamos a continuar con los 5 puntos altos. Aquí tengo los 5 puntos altos. De este espacio de cadena vamos a repetir lo mismo hasta este punto para tejer la vuelta 9. Cerramos la vuelta 9. Tengo el último punto sin cerrar. Lo voy a deslizar en la tercera cadena para que queden los dos en un solo espacio. Y empezamos la vuelta 10. 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio tejemos el siguiente punto alto. Vamos a tejer 3 más. Tenemos 5 puntos altos. Vamos a dejar de tejer el último. 3 cadenas. En el espacio de 2 cadenas vamos a tejer un grupo de 4. Aquí tengo el grupo de 4. En el siguiente espacio un grupo de 4, 3 cadenas, pasamos un punto alto sin tejer. En el siguiente vamos a tejer uno en cada espacio. En total van a ser 9 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejamos de tejer el primero y el último. Vamos a repetir las 3 cadenas y en cada espacio de 2 cadenas tejemos el mismo grupo de 4 puntos altos. Esto lo estamos repitiendo. Aquí tenemos los 2 grupos de 4 puntos altos, las 3 cadenas. Vamos a seguir repitiendo este espacio de punto alto y este espacio del abanico. Pasamos un punto alto y vamos a repetir los mismos puntos altos. La vuelta 10. Vamos a cerrar la vuelta 10
Aquí tengo los últimos 4 puntos altos y al inicio de la vuelta tejimos 5 puntos. Tenemos el total de 9 puntos altos. Empezamos la vuelta 11 con 3 cadenas y tejemos 3 puntos altos, uno en cada espacio, 3 cadenas, el grupo de 4 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Aquí tenemos el primer grupo de 4 puntos altos, 5 cadenas y el grupo de 4, ahí está el abanico, 3 cadenas, pasamos un punto alto y vamos a tejer en cada espacio un punto alto, 3, 4, 5, 6 y 7. Dejamos un punto alto sin tejer en el inicio y uno al final. 3 cadenas y el grupo de 4, así como tejimos este espacio. Vamos a repetir en la vuelta 11 el grupo de 4, las 5 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, 7 puntos altos y 3 cadenas. Ok, por alguna razón para cerrar la vuelta 11 no la tengo, no se grabó. Aquí tengo la vuelta 11, se cierran con 3 puntos altos y empezamos la vuelta 12 con 3 puntos altos, son las 3 cadenas y 2 puntos altos. Son estos 3 que tenemos aquí. Seguimos con 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, un punto alto en la tercera cadena, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, 5 puntos altos y 3 cadenas. Esto se va a repetir desde este espacio de cadena, el grupo de 4, los dos espacios de 3 cadenas, el punto alto, el grupo de 4, las 3 cadenas y los 5 puntos altos, las 3 cadenas. Esa es la vuelta 12. La vuelta 12 la vamos a cerrar. Tengo los últimos 2 puntos altos en la tercera cadena del liso y ahí tenemos el grupo de 5 puntos altos. Empezamos la vuelta 13, 3 cadenas para el primer punto alto y un punto alto, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, una V con 3 puntos de separación, tres cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, pasamos un espacio y en el siguiente tejemos un punto alto, 2 más, vamos a tener un total de 3 en este espacio, 3 cadenas, el grupo de 4, aquí estamos repitiendo este espacio, los espacios de 3 cadenas, repetimos desde este espacio hasta el último espacio de 3 cadenas en la vuelta 13. Ok, vamos a cerrar la vuelta 13. Tengo el último punto alto en la tercera cadena
Vamos a deslizar y empezamos la vuelta 14. Dejo una cadena y medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, 3 puntos altos en el punto alto, tres cadenas, repetimos 3 puntos altos, tres cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, medio punto en el segundo punto alto. Ahí está terminado el abanico. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 14, el medio punto hasta el siguiente medio punto. Vamos a cerrar la vuelta 14. Tengo las 3 cadenas y deslizo en el espacio de medio punto y empezamos la vuelta 16. Vamos a deslizar hasta el espacio de 2 cadenas. Aquí tenemos 3 cadenas, los vamos a deslizar los 2 puntos altos por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto. Vamos a tejer un grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio. Estamos en la vuelta 15. Aquí tejo el segundo punto alto, un punto alto, 2 puntos altos en el siguiente espacio. Vamos a tener un total de 5 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto en la segunda cadena, 3 cadenas y repetimos los 5 puntos altos, 2 en un solo espacio, el siguiente un punto alto, 2 en un solo espacio, tres cadenas y el grupo de 4. Aquí terminamos de tejer el abanico. Así vamos a tejer todos los abanicos en la vuelta 15. Vamos a pasar este espacio y empezamos el siguiente abanico sin cadena de separación. Vamos a repetir lo mismo. Cerramos la vuelta 15. Tengo el último grupo de 4 puntos altos en la tercera cadena, deslizo el punto. Empezamos la vuelta 16. Voy a deslizar hasta el espacio de la cadena por debajo y empiezo la vuelta 16 con 4 cadenas y un punto alto, 3 cadenas y tejemos 6 puntos altos. Tejo 2, 1 en cada espacio. En el siguiente 2 en un solo espacio y 2, 1 en cada espacio. Tres cadenas y tejemos una V en el punto alto con 3 cadenas de separación, tres cadenas. Repetimos los 6 puntos altos, 2, 1 en cada espacio. En el siguiente 2 en un solo espacio,
y los siguientes dos, uno en cada espacio. 3 cadenas, 3 cadenas y en el espacio de la cadena tejemos una V con un espacio de cadena. Así vamos a tejer los espacios de los abanicos. Este primer punto es una V con una cadena de separación, que es el siguiente punto que vamos a tejer sin espacio de cadena. Tejemos la V con una cadena de separación y repetimos lo mismo en cada abanico. La vuelta 16. Vamos a cerrar la vuelta 16. Tengo la última V con una cadena de separación en la tercera cadena deslizo y empezamos la vuelta 17. Deslizo por debajo de la cadena y tejemos 6 cadenas, 3 para el punto alto, 3 de separación y tejemos los mismos puntos altos de la vuelta anterior, uno en cada espacio, 4, 5, 6, 3 cadenas, en el espacio de 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y un punto alto. Vamos a continuar con 3 cadenas, los 6 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto en el espacio de la V y ahí terminamos el abanico. Vamos a repetir lo mismo separado de una cadena. Empezamos a tejer el punto alto, las 3 cadenas de separación y de nuevo los 6 puntos altos, que son estos. Vamos a repetir lo mismo en la vuelta 17. Vamos a cerrar la vuelta 17. Aquí tengo el último punto alto, una cadena y deslizo en la tercera cadena. Vamos a deslizar los 3 puntos de cadena para empezar la vuelta 18, el último en el punto alto y empezamos a tejer 3 cadenas para el punto alto y un punto alto en cada espacio. Tenemos 6 puntos altos, 3 cadenas, el grupo de 4 en cada espacio de cadena, el siguiente grupo de 4, 3 cadenas, los 6 puntos altos, 3 cadenas y medio punto en el espacio de cadena. Ahí terminamos el abanico y vamos a continuar el siguiente abanico con 3 cadenas y los 6 puntos altos que ya tejimos en este espacio. Vamos a repetir lo mismo en la vuelta 18. Terminé la vuelta 18 con las 3 cadenas y deslicé en la tercera cadena y empiezo la vuelta 19, 3 cadenas y 5 puntos altos. Tenemos un grupo de 6 puntos altos, 3 cadenas, el grupo de 4, 5 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas y 6 puntos altos sin cadena de separación. Empezamos a tejer el siguiente abanico igual como lo empezamos. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 19. Cerré la vuelta 19 con un punto deslizado en la tercera cadena
después de los 6 puntos altos, 3 cadenas para empezar la vuelta, 5 puntos altos, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, el punto alto en la tercera cadena, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas y 5 puntos altos, uno en cada espacio. Vamos a tejer el último punto alto de este abanico sin cerrar con el primero del siguiente abanico. Este es el siguiente punto. Ahí están los dos puntos en un solo punto y vamos a empezar a repetir en el siguiente abanico los 5 puntos altos, uno en cada espacio, y así vamos a repetir. Este espacio es el mismo que tenemos aquí terminado. Vamos a empezar a repetir desde estas 3 cadenas hasta estos 5 puntos altos en la vuelta 20. Ahí estoy en la vuelta 20, está casi llegando al busto, bajando los hombros. Voy a cerrar la vuelta 20, tengo los últimos 5 puntos altos. El último punto lo voy a cerrar en la tercera cadena para hacer la disminución. Empezamos la vuelta 21 con 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos 4 puntos altos en el siguiente espacio. Tejo el primero, 2, 3, 4. El último punto no lo vamos a tejer. En la vuelta 21, después de los 5 puntos altos, contando la cadena, 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer en la parte de abajo, el grupo de 4, 3 cadenas, la B con 3 cadenas de separación, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas y 9 puntos altos. Dejamos el primer espacio sin tejer y el último espacio, ahí tenemos los 9 puntos altos. Así vamos a continuar. Desde este espacio de cadena vamos a repetir para tejer la vuelta 21. Ok, aquí estamos cerrando la vuelta 21 con 4 puntos altos y lo deslizo en la tercera cadena. Estos espacios ya los hemos tejido anteriormente, pero van a ir cambiando. Aquí tengo las 3 cadenas para empezar la vuelta 22 con 3 puntos altos enseguida de la cadena. Estos espacios que van a los lados de estos grupos son 3 y 3 cadenas siempre. Y después de cada grupo también son 3 y 3 cadenas. Aquí tenemos diferente este espacio, son 2 puntos altos, 2 puntos altos y 5 cadenas. Aquí pasamos un punto alto en cada lado y tejemos 7 puntos altos. Esta es la vuelta 22. Vamos a repetir desde este espacio de cadena hasta este grupo de 7 puntos altos. La vuelta 22. Cierro la vuelta 22 con 3 puntos altos y deslizo en la tercera cadena y empiezo la 23 con 3 cadenas y 2 puntos altos. Dejo el último espacio sin tejer. Todos los espacios son de 3 cadenas. Los mismos 2 puntos altos en cada espacio y este va en la tercera cadena. El grupo de 4, aquí tenemos el espacio de 5 puntos altos. En cada lado tenemos un punto alto sin tejer. Así vamos a repetir desde este espacio de cadena hasta el grupo de 5 puntos altos. La vuelta 23. Cierro la vuelta 23
Con los últimos 2 puntos altos deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 24 con 3 cadenas y un punto alto. Dejamos de tejer el último espacio de punto alto, 3 cadenas del grupo de 4. Todos los espacios de cadena son 3 cadenas. Aquí tenemos este grupo, son 2 puntos altos en un solo espacio y el siguiente, en total ahí tenemos 3. La B. En este siguiente grupo tenemos un punto alto en un espacio y el siguiente 2 en un solo espacio. 3 puntos altos dejando un punto antes y uno al final sin tejer. Vamos a repetir en la vuelta 24 desde este espacio de cadena hasta los 3 puntos altos. Vuelta 24. Ok, voy a cerrar la vuelta 24, tengo el último punto alto, deslizo en la tercera cadena, una cadena, medio punto, en el mismo espacio, 3 cadenas, el grupo de 4, después de las 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, 4 puntos altos, 3 cadenas. En la B vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y un punto alto, 3 cadenas de separación y tejemos lo mismo en este espacio como en este anterior, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, medio punto y 3 cadenas. Vamos a repetir a partir de este grupo de 4 puntos altos hasta las 3 cadenas. Es la vuelta 25. Ok, ahí tenemos el cuello hasta la vuelta 25. Vamos a separar las mangas, ya las tengo marcadas.